Hola amigos, bienvenidos a un video más, nuevamente de acá del trabajo. Esta vez quiero mostrarles un detalle que tiene que ver cuando rolamos, especialmente lo que tiene que ver con reducciones. Y es que se llega a presentar, en este caso para el taller donde yo laboro, utilizamos roladoras para hacer este tipo de reducciones, ¿cierto? Digamos que esta es una reducción que se hace a través de un proceso de cilindrada. Se presenta una situación que quiero compartirles, ya que se dio el caso. Quiero compartirles esto para que también lo tengamos en conocimiento para cuando nos toque fabricar una reducción de este tipo, y que contemos con una roladora en la cual esa roladora para las reducciones tenga o traiga una cuña, que es la que finalmente pues va a hacer siempre la oposición a la cilindrada para que el segmento, porque saben que una reducción es un segmento circular, que obviamente que al ponerla en una roladora, que ella siempre va a tratar de cilindrar de manera recta, ¿cierto? Ella, por ser de segmento circular, va a pegar siempre en la cuña, y la cuña es la que va a ir haciendo que, digamos, que ese segmento mantenga siempre derecho con respecto al eje pues centro de los rodillos de la roladora. Y esa cuña, obviamente, como eso está bajo presión, especialmente, por ejemplo, mira, si se fijan, esto es una reducción hecha con lámina de 3/4, siempre gruesa. Eso siempre genera una alta presión. Esa alta presión, con ese roce con la cuña, bueno, aquí no se logra apreciar bien, pero se puede ver cómo está brillante la lámina. Yo no la he pulido en esta parte aquí. Esto lo dejó la cuña de la roladora cuando estaba cilindrando esta reducción. Y resulta que toda esa presión que se acumula en esta cara menor, ¿cierto? Este es el diámetro menor, acá tenemos el diámetro mayor. Toda esa presión que se acumula aquí hace que esta parte de la reducción se deforme y se achate exteriormente, es decir, se achate hacia afuera. Entonces, si se fijan, vamos a ver si lo logramos ubicar bien aquí la cámara para que logren apreciar. Si se fijan, aquí se puede ver dónde va la línea, y en este punto de aquí hace un quiebre y se eleva. De aquí la lámina es como si se hubiese doblado hacia arriba. Aquí quedó, ya no quedó con la conocida, sino que quedó casi recta. Eso se debe a la presión generada con la cuña. Entonces, ¿cuál es el punto que voy con esto, amigos? Es que cuando necesiten rolar o hacer reducciones con ese tipo de herramientas como la que contamos aquí en este taller, se debe tener en cuenta esta deformación, para cuando vayan a empalmar el cono con las tuberías, ¿cierto? Más o menos en este caso aquí, como les hice este dibujo, ¿sí? Cuando vayan a empalmar con las dos tuberías, el mayor y el menor, especialmente en el menor, que es donde se deforma, tengamos en cuenta ese desfase. En este caso, esta roladora, cuando estamos cilindrando láminas más o menos en 3/4, tiene un desfase de 4 milímetros en el diámetro. Es decir, por ejemplo, que si el diámetro mide 400 en el pedido o en el requerimiento, mide 400, si lo calculamos con esas medidas, hacemos el desarrollo como ya se lo he explicado en videos anteriores, ya no va a quedar de 400, sino que va a quedar de 404 milímetros. ¿Por qué? Porque se achata o se expande 4 milímetros hacia afuera. Entonces, si la van a empalmar con un tubo, esos 2 milímetros se van a quedar viendo, o ya no va a empalmar o no va a encajar perfectamente el cono con respecto al tubo, debido a que no tiene los mismos diámetros. Pero no es que el cálculo haya quedado mal, sino que debido a esta deformación dada por la misma herramienta de trabajo, se nos amplía dicha medida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si tenemos de ese tipo de herramientas, es que si vamos a fabricar un cono para empalmarlo y que nos quede a la perfección en esta parte de aquí, no se debe calcular con las medidas que nos pide el requerimiento, sino especialmente al diámetro menor, calcularlo con el desfase que da la máquina. En este caso da 4 milímetros, es decir, en este caso no se haría con el de 400, sino se haría con un diámetro de 396 milímetros, es decir, restándole los 4 milímetros que nos da de desfase, para cuando la metamos en la roladora y la roladora obviamente ya no cilindre el cono,
pues ya esta deformación que se logra apreciar aquí, pues ya nos va a dar o nos va a quedar con el diámetro requerido y nos va a empalmar perfectamente y no se va a notar ninguna imperfección. Aquí en la parte interna se puede apreciar mucho mejor la deformación que yo les digo, y se puede ver hasta donde los rodillos hacen el trabajo y aquí para acá se deforma. Así que aquí la lámina está caída, por eso el rodillo ahí no la agarra. Y aquí tiene un vacío de 2 milímetros en esta parte de aquí. Entonces básicamente ese es el video de hoy, amigos. Quería compartirles esta pequeña recomendación. Si trabajan, nuevamente les digo, con roladoras, que utilicen cuñas para cilindrar reducciones. Si utilizan ya otro tipo de herramientas para hacer estas reducciones, pues ya no hay necesidad de tener en cuenta ese punto, porque ya esas deformaciones no las hace, por ejemplo, las roladoras especializadas para hacer conos, o si cuentan con una dobladora que también se puede utilizar para hacer reducciones. En esa tampoco va a haber problema, en esa sí se puede calcular tal cual como pide el requerimiento. Pero si vamos a utilizar una roladora con cuña, entonces sí es recomendable tener siempre presente la deformación que este tipo de herramienta nos hace en la pieza. Entonces nada, amigos, solamente quería compartirles esto. Si no se han suscrito, suscríbanse y estaremos pendientes para un próximo video.